Vamos a realizar este pequeño ejercicio en el cual vamos a convertir en vampiro a la modelo. Para ello, primero hemos de trabajar el incisivo y después con la sangre que le está cayendo desde la comisura de los labios. Partimos de la foto inicial y lo primero que vamos a hacer es la parte del incisivo. Vamos a aproximarnos el diente. Una vez lo tengamos a un tamaño lo suficientemente grande como para poder seleccionarlo, cogemos el lazo y hacemos una selección alrededor del diente que queremos alargar. Con esta herramienta nosotros en todo momento vamos a poder sumar y restar selecciones. Si yo en un momento dado quiero quitar esta parte de la selección para perfilar aún más la selección que he hecho del diente, puedo utilizar las posibilidades que me da la herramienta. A partir de aquí, con Control J o Comando J, lo que hemos hecho ha sido copiar en una nueva capa el diente. El primer paso va a ser eliminar este pelo que caía por delante del diente. Para ello, cogemos el tampón y con un tamaño muy pequeño vamos a elegir una dureza del 0%, vamos a hacerlo aproximadamente de 5 píxeles. Lo que hacemos ahora es con la tecla Alt Opción elegir un origen y empezar a trabajar poco a poco con el diente para ir eliminando toda esa parte que no queremos y que visualmente puede afear el resultado. Así poco a poco hemos conseguido convertir esa zona en parte del diente sin que tenga esa sensación extraña. Vayamos ahora a visualizar en su conjunto. Si ocultamos y mostramos la capa vemos que el pelo que caía ya lo hemos eliminado y ahora va a consistir en hacer el diente en punta. Para ello vamos a utilizar la herramienta de trazado. Lo que voy a hacer es un clic en el primer punto de la base del diente y el siguiente paso va a ser buscar el punto final donde quiero que se alargue el diente y curvarlo para de esta forma dar esa sensación de incisivo. Si me equivoco, con Control Z voy a poder deshacer este paso y volver a seleccionar. Una vez tengo este punto de ancla generado, si yo presiono la tecla Alt, voy a poder eliminar el manejador saliente, simplemente haciendo un clic sobre el punto. De esta manera ya voy a poder trabajar con el siguiente. Vamos a deshacer, vamos a ubicarlo sobre esta zona, vamos a eliminar también con la tecla Alt el manejador saliente. A partir de aquí ya voy a poder acabar de cerrar el trazado. Si una vez realizado el trazado yo quiero modificarlo porque no tiene la apariencia que yo quiero, simplemente con el puntero de selección directa yo voy a poder modificar tanto el perfil del diente como vamos a poder trabajar también los diferentes manejadores de las curvas. En el momento ya tuviera el trazado con ese diente perfilado, ya puedo deseleccionar todo el trazado. El siguiente paso va a ser convertir ese trazado en una selección. Para ello voy a entrar dentro de trazados y presionando con el botón derecho voy a hacer selección. Voy a dar un suavizado de 0,5% para que no sea tan duro el corte entre el diente y el fondo. Con la selección activa, lo que voy a hacer es acabar de completar el diente. Voy a rellenar, pero voy a utilizar la propia información que hay dentro del diente. Voy a seleccionar la herramienta dedo y con una presión bastante baja, aproximadamente sobre unos 25-30, lo que voy a hacer es seleccionar una pluma un poco más pequeña y pintar con el dedo. Estoy arrastrando la información que tiene ese diente, es decir, ese color lo estoy alargando. Vamos a aumentar la presión a un 50 y veamos cómo voy a poder alargar más la información que tiene el diente. Esa información de color estoy pinchando y arrastrando con la herramienta dedo. Los brillos también vamos a poder arrastrarlos, como estamos viendo, lo estamos difuminando y poco a poco ya he conseguido ese color en el diente. Voy a deseleccionar, Control D, voy a volver a capas y como vemos, ya hemos generado en esta capa el colmillo. A partir de aquí yo ahora voy a tener que darle diferentes sombras a ese colmillo para que dé la sensación de tener volumen. Para ello lo que voy a hacer es generar una capa de tono y saturación, pero enlazada justo con la inferior. Y en este caso yo ya voy a poder trabajar tanto con la luminosidad como con el tono. Una vez haya conseguido las zonas oscuras, lo que hago es rellenar la máscara de la capa de ajuste de color negro como color frontal. De este modo, cuando yo seleccione el pincel, vamos a seleccionar un pincel más pequeño, vamos a darle una opacidad también más pequeña. Cuando yo esté pintando, iremos oscureciendo esa zona. Para ello, selecciono el color blanco como color frontal y podemos ir dándole una sensación de sombra a lo que sería el colmillo.
El siguiente paso que voy a realizar va a ser la caída de sangre por la comisura de los labios. Voy a alejarme un poco más de la imagen y veamos cómo realizar esa operación. La sangre va a ir por debajo del diente, con lo cual voy a tener que seleccionar la capa fondo para generar una nueva capa y en esa capa dibujar la información de la sangre. Voy a coger ahora el lazo poligonal y a mano alzada voy a generar esa caída de la sangre por el labio o en este caso también por la mejilla o la cara. He hecho una selección y ahora esa selección la voy a rellenar de negro para poder trabajar con ella y dar esa sensación de sangre. La estoy rellenando de gris al 50% para poder generar algún tipo de efecto o de brillos para alcanzar mejor ese resultado final. Antes de continuar voy a coger también la propia herramienta y voy a vaciar algún trozo para que dé la sensación de que hay alguna zona sin sangre. Después de seleccionarla, suprimo, voy a deshacer este paso, control D, y ahí quedaría como un pequeño hueco sin sangre. Vamos a hacer lo mismo aquí, control D. Y antes de continuar, lo que vamos a hacer es darle unas sensaciones de oscuridad o de sombra. Voy a coger la herramienta de subexponer y con un tamaño muy pequeño, vamos a agrandar un poco más el pincel, oscurecer determinadas partes de la sangre para después darle como una especie de volumen y que dé la sensación irregular. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de sobreexponer para realizar la misma operación, pero en este caso dando luz a determinadas zonas. Ya os digo que esto es para conseguir posteriormente, con un filtro que vamos a aplicar, que tenga cierto volumen. Una vez ya hayamos completado la situación que queremos, lo que vamos a hacer es ir dentro de filtros y vamos a aplicar en la galería de filtros el filtro de plastificado. Con este filtro yo voy a poder cambiar la intensidad para dar diferentes sensaciones, puedo aumentar o disminuir el detalle y suavizar o no el efecto. En este caso me interesa muy suavizado, vamos a dejar el detalle y vamos a aumentar también la intensidad. Hemos generado ya una situación con muchos más brillos y muchas más zonas grises e incluso de sombra. Esto nos va a permitir dar mayor realismo a esa sangre cuando apliquemos los tonos pertinentes en cada caso. Ahora voy a hacer que esta capa se visualice en modo luz suave. Ha perdido mucha información, pero lo que vamos a hacer es a esta capa adjuntarle una nueva capa de ajuste de tono y saturación. Aquí es donde vamos a darle el color. Vamos a ligarla a la inferior, es decir, vamos a enlazarla, para que de este modo, coloreando, yo voy a poder darle el color que quiera y también la luminosidad que desee para de este modo tener mayor sensación de lo que estábamos buscando, que era la sangre. Si nos damos cuenta, también los brillos que hemos generado están afectando a la aplicación y no es una masa uniforme de color. Antes de continuar, voy a seleccionar la capa y voy a cambiar el modo de fusión. Vamos a ver cómo puede quedar si, por ejemplo, lo ponemos en superponer o incluso en luz fuerte. Vamos a dejar superponer y vamos a volver a editar también el color, el tono, para conseguir la oscuridad que queramos en el tono de la sangre. En el momento consigamos esa sensación de oscuridad o de sangre más real, confirmaremos que esta es la capa de ajuste que queremos y continuaremos con el proceso. Pero antes de continuar vamos a nombrar esta capa como sangre y vamos a aplicarle un pequeño filtro de desenfoque gaussiano para fundir esos laterales con el fondo. Dentro de filtro, desenfoque gaussiano, y aquí vamos a darle un desenfoque para hacer que se integre mucho mejor la sangre con la piel. Una vez tengamos ese desenfoque, confirmaríamos y ya estamos consiguiendo ese efecto de integración de la sangre con el fondo. Continuando con el retoque, lo que vamos a hacer ahora es la sombra del colmillo. Vamos a seleccionar directamente la capa colmillo con la tecla control presionada. Acabamos de generar una selección con el colmillo. Vamos a posicionar esa sombra una capa por debajo del colmillo, que es esta de aquí, para que de este modo la sombra sí que se aprecie. Lo que vamos a realizar entonces es una capa de niveles con esa selección. Para ello voy a entrar dentro de capas de ajuste, vamos a ir a la base y vamos a decir que queremos una capa de curvas. Vamos a trabajar con las curvas para oscurecer ese colmillo. Lo primero que voy a hacer, antes de continuar, es oscurecer los blancos y ahora vayamos a manipular esa sombra de una forma concreta. Con la máscara de capa seleccionada de las curvas que acabamos de generar, simplemente control T para transformar el colmillo y visualizar de ese modo la sombra. Vamos a hacer una distorsión libre, vamos a ir pudiendo sacar
la información que queramos y manipular la sombra del colmillo. Una vez tengamos ya la sombra en la posición que queramos, confirmamos y vamos a editar ahora la curva que queremos para oscurecer y dar la sombra al colmillo. Cuando ya tengamos la curva realizada y la información hecha, simplemente a la máscara de capa le vamos a aplicar un pequeño desenfoque gaussiano también para suavizar el perfil de la sombra. En este caso ya está suavizado y de este modo hemos conseguido sacar el colmillo y realizar esa pequeña gota de sangre que está cayendo por la cara. Otra cosa que vamos a poder hacer es en un momento dado mejorar determinadas partes, como oscurecer esta zona de aquí. Teníamos esta capa, vamos a oscurecer un poco más. Para ello seleccionamos el pincel con color blanco para que muestre el oscurecimiento y podemos trabajar mucho más el oscurecimiento en esta zona. Y a partir de este montaje básico nosotros ya vamos a poder desarrollar el resto de retoques puntuales, así como el punto de iluminación que habíamos dejado en un principio aquí arriba. E incluso vamos a poder generar una nueva capa para oscurecer esta zona de la mejilla y que de esa forma dé una sensación de mayor oscuridad referente al punto de luz que tenemos en la parte superior. A partir de aquí ya estamos en el punto de partida para continuar experimentando nuestro retoque.